Las 4 de la tarde en la República Argentina, nuevo encuentro a través del Instagram de Campeones. La verdad que venimos con charlas muy ricas, muy interesantes. Y en el día de hoy vamos a hablar con un hombre que se ha encargado especialmente de mantener lo que es la historia de Arrecifes. Y me refiero a Raúl Gateleta, a quien ya le estoy pidiendo para poder conectarnos y poder charlar con él. Hola Raúl, un fuerte abrazo aquí en Hola, Arrecife, ¿cómo estás? bien, Lonchi, muy bien, gracias a Dios. Bueno, esperando la conexión, bastante nervioso porque es la primera vez que hago este tipo de conexión. No, no, ya la otra vez habíamos tenido una pequeña charla y te había salido bien, Raúl, así que tenía que salirte bien, ¿eh? Exactamente, esperemos que sí, si Dios quiere. Bueno, Raúl, quería esperar de estar conectado contigo para hablar. Raúl Gatelet es un querido amigo, trabajó en Campeones en la época de las rutas, donde teníamos tantos profesionales trabajando junto a Oscar Giacone, que era el responsable de transmitir a través del avión. Y bueno, Raúl ha sido alguien que se ha encargado especialmente de preservar, de cuidar lo que es la memoria de, sin duda, la ciudad más fierrera que tiene nuestro país, Arrecifes. Y bueno, por eso lo Mira, convoqué en el Lonchi, día de hoy, en porque vamos a realidad, recorrer la historia de Arrecifes y sus personajes. exactamente, mira, yo también, como todos, soñé con correr en auto, pero Te estamos perdiendo, Raúl, no tenés buena señal. Raúl, no tenés buena señal en ese lugar, me parece, ¿eh? por ejemplo, eh, que hayan llegado dos pilotos de nuestra ciudad a correr en Fórmula Uno. Raúl, a ver, te estamos perdiendo, Raúl. No tenés buena señal, Raúl, me parece donde estás. Te voy a pedir si podés buscar otro lugar para poder Don conectarte. Cástulo Hortal en Arrecifes. Raúl, ¿me Don escuchás? Ca- sí, sí, yo te escucho No, perfecto. porque se te corta por momentos la señal, Raúl. Vamos a ver si ahí podemos estabilizar. Inclusive, si estás ahí mejor porque no te veían, se te veía muy cortito. Ahí se te ve mejor y Perfecto. aparentemente, pero por momentos se corta la señal. Si no, te voy a pedir buscar otro lugar más cerquita de donde salga el Wi-Fi. Pero por El ahora se router. te ve bien. El router, Bueno, si no, corresponde, ahí está. si no vos me avisás y me cambio de lugar. Te decía Dale. que acá en 1927 se radicó don Cástulo Hortal en nuestra ciudad y él ya había corrido. Don Cástulo nació en Vega de Sariego, y en Oviedo, donde nació Alonso. Inclusive vos sabés que en una oportunidad yo le escribí al diario que se llamaba La Hora de Asturias y le conté de don Cástulo Hortal. Bueno, me pidieron antecedentes y los mandé y publicaron una nota muy linda. Ellos después nos mandaron el diario y estaba inclusive colgado en internet. Después desapareció ese diario, pero hacían la comparación que don Cástulo Hortal había sido de los primeros pilotos que había tenido allá esa zona, y aparte porque había una nota una foto muy linda que estaba don Cástulo Hortal abrazado con Juan Manuel Fangio. Cuando Fangio venía acá, normalmente lo visitaba a don Cástulo Hortal, que era toda una institución, ¿no es cierto?, en el automovilismo. Y vos sabés que inclusive yo tuve la posibilidad de hablar mucho con don Cástulo. Era chico, pero me iba hasta la casa y él había guardado muchos recortes, muchos datos, muchas notas. Y bueno, y me explicaba, realmente fue muy lindo. Mi papá había trabajado con ellos de joven, en el taller de ellos, y entonces teníamos una amistad. Aparte acá es un lugar muy chico y nos conocemos todos, ¿no es cierto? Y bueno, él fue el que comenzó. Acá ya estaban corriendo Lanata, Pedro Lanata y Maurino. Y vos sabés que don Cástulo era un defensor acérrimo del Studebaker, era muy fanático de la marca.
Inclusive en un libro cuenta Borocotó que Don Cástulo en una oportunidad iban recorriendo los caminos de un gran premio, había llovido muchísimo y veían un auto encajado y decía, no es Studebaker, no es Studebaker, hasta que por ahí había un Studebaker. Bueno, Claro. que no quería dar el brazo a torcer el hombre. Raúl, y Y fíjate vos, oficialmente, Raúl, ¿cuál es el primer corredor que se sabe de Arrecifes? y para nosotros es Cástulo Hortal, Castro Hortal porque oficialmente. oficialmente se agregan la nata Maurino y después arrancan en el año 30, cuando en el año 29 se hace la primera carrera en Arrecife, que fueron los 500 kilómetros de Arrecifes, organizados por la delegación del Automóvil Club Argentino acá en esta ciudad. 1929, Uno, Raúl. exactamente, 1929, que ganó Eleuterio Doncino con un Stud. Era un circuito, por supuesto, todo de tierra, de 15 kilómetros, y vos sabés que hicieron en el año 30 dos categorías, la fuerza libre, digamos, y una categoría limitada que ganó Julio Pérez con un Chevrolet. Ahí comienza Julio Pérez a correr. Y después, en el año 36, ya definitivamente se incorporan Lobalvo y Julio Pérez en el Gran Premio de ese año, que salen tercero Lobalvo, cuarto Julio Pérez y séptimo Don Cástulo Hortal. O sea Bueno, que Julio después... Pérez es el primer ganador, Raúl, que tiene Arrecifes. No, porque Almeda está radicado en Arrecife, Don Cástulo Hortal ganó en Pergamino. Ganó en Pergamino, vos sabés, en diciembre, no sé cómo, porque en todos lados la fecha es el 25 de diciembre. No sé cómo se... Claro, si no se celebraba, ¿cómo sería la Navidad? Bueno, ganó, que le ganó a Satusek con el ónibus, un Mercedes-Benz. Lo que pasa que contaba Don Cástulo Hortal que el Studebaker era más liviano y él se podía mover mejor. Y bueno, dice que Satusek se sintió tan mal de no haber podido ganar que ni se bajó del auto y se fue a Buenos Aires. Ya era malo perdedor en aquella época también, digamos. Y después, lamentablemente, en un accidente perdió la vida Satusek, ¿no? Y vos sabés que Don Cástulo, volviendo a su fanatismo por la marca, en 1931 le pide a Studebaker un auto a menor precio para correr el Gran Premio y no se lo dan. Entonces, ¿qué hace? A partir de ahí es Arrecife Racing Car. Entonces, el auto pasó a llamarse Arrecife Racing Car, lo mismo hicieron Lanata y Maurino, hicieron causa común con él, y los autos que corrían de Arrecife eran Arrecife Racing Car. Es la primera escudería de Arrecife, Raúl, entonces. Es la primera escudería, exactamente. Después, Don Cástulo deja de correr en el año 42, ya lo empezó a acompañar Edison, que era su hijo mayor. Vos sabés que me contaba mi papá que trabajaba a correr como acompañante del padre a los 15, 16 años. Y en 1946, él tenía 26 años, debuta en la categoría limitada cuando vuelve el automovilismo después de la guerra. Y ahí empieza a andar muy bien. Él, Froilán González, eran en esos momentos los dos pilotos que corrían en limitada. Y bueno, Edison en el año 47 traen a los pilotos extranjeros que hacen una temporada internacional que se corre en la zona de Retiro, en un circuito callejero, en la Casa de la Moneda ahí. Y vos sabés que Edison Hortal gana las dos carreras, se hicieron 2 fines de semana seguidos, en la categoría limitada, y en la fuerza libre que corrieron conjunto, después limitada y libre, salió segundo por delante de Juan Manuel Fangio en esa carrera. Estaba llamado a ser un muy buen piloto. Y lamentablemente, en febrero, los últimos días de febrero, se corre en el Parque Independencia, y no iba a ir a correr en Rosario. Y el presidente del Automóvil Club de Raulito, Rosario en ese momento. Raúl, se nos bloquea. Te vamos a pedir cambio de lugar, donde está el router, Raúl. Sí, Porque me cambio de lugar, me voy.
A Me voy ver, más cerca del router. sí, porque se nos está perdiendo por momento y es una lástima porque estás contando los comienzos de Arrecifes con Cátulo Hortal, bueno, con Froilán González. Así que mejor vamos a buscar un lugar más cerca del router para tener mejor señal. A ver si Lonchi, si me podemos mejorar la escuchás. señal. A ver, ahí te escucho, Si de a ahora, poquito se va. A ver si bueno, por lo menos desde la imagen es más o menos. Pero, a ver, bueno, creo que. A ver. O si no es ahí un se problema de escucha señal, mejor vamos a pedir a ahora. Recife que levanten la señal de internet. Porque capaz es un problema de Exactamente. señal de. A ver, Sí, es muy probable. A ver ahora es un si ahí problema. se escucha Muchachos. bien. Te decía que Y si no iba a no, ir a correr. sí. Sí, ¿escuchás No iba a ir ahora? a correr, te escucho, no iba a ir a correr Sí, al Parque Independencia de Rosario. no iba a ir a correr al Parque Independencia de Rosario, pero el presidente del Automóvil Club de Rosario lo llama a don Cástulo Hortal y le dice que por qué no va a Edison, porque era una figura en ese momento de la categoría limitada y querían que fuese a correr. Bueno, entonces se va a correr Edison y lamentablemente durante las pruebas de clasificación sufre un despiste. Y bueno, tiene heridas de consideración que hacen que muere el 3 de marzo de 1947. Arrecifes ya había pagado tributo con el automovilismo, porque en el año 38, Moiselo, el padre del que después fue preparador de motores en la época, en el taller de Froilán González, en la época del Chevy 4 y eso, bueno, el padre de Moiselo vuelcan con Lobalvo en el Gran Premio del 38 y no sufrió graves heridas, pero bueno, lo tenían que operar de un golpe en la clavícula y lamentablemente fallece cuando, no sé si fue por la anestesia o qué, pero bueno, así que el primero inmolado, digamos, fue Moiselo, después Hortal. Y ahí comienzan los otros hijos de Cástulo Hortal, que todos tenían nombre, fíjate vos, el mayor Edison, el que le seguía Nobel, Darwin, Newton y Franklin. Qué Así lindo. que sí, realmente Don Cástulo fue un personaje del automovilismo y hay una foto que Y por lo que están... está diciendo Raúl, también un hombre muy preparado. Sí, exactamente. Aparte, fíjate vos que él en el año 35 sale segundo en un gran premio internacional que cruzaron la cordillera y había habido un accidente en el 33 en la carrera que se organizaba acá en Arrecife, se matan Bucci y su acompañante, Forasiepi. Ajá. Y como consecuencia de ese accidente se prohibieron las carreras. Entonces, ese gran premio se corrió la parte de la República Argentina en una especie de regularidad y velocidad libre en Chile. Ganó Mira vos. Arturo Cruce, que era el equipo Chrysler, y segundo don Cástulo Hortal. Y antes, fíjate cómo está ligado siempre Arrecifes a la historia del automovilismo. En el año 31 también hubo un accidente aquí donde pierde la vida Cayetano D'Amico. Cayetano D'Amico había ganado en Rafaela en el año 30, si no me falla la memoria, que en ese momento así abandonaran todo, él tenían que bajarle la bandera para que fuera el ganador. Bueno, fueron desertando, el único que llegó D'Amico, ganó Ajá. la carrera. Bueno, en el año 31 pierde la vida acá en Arrecifes, él y su acompañante también. Vos sabés que un señor que estaba mirando la carrera se cruzó imprudentemente y D'Amico intentó esquivarlo, pero bueno, perdieron la vida el espectador y D'Amico y el acompañante. Ajá. Cayetano D'Amico era italiano y no tenía familiares. Está sepultado aquí, se hizo Ah, cargo la organización de la carrera y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Arrecife, como él era italiano, está claro. sepultado aquí en Arrecifes y a raíz de eso en Buenos Aires se forma la Asociación Argentina de Volantes para socorrer a los que tuvieran problemas y no tuvieran las condiciones económicas o para socorrerlos en esos casos.
Tal Sí. es así que cuando se cumplieron los 50 años de la Asociación Argentina de Volantes, vinieron aquí a poner una placa en el lugar donde está sepultado Cayetano D'Amico, en el cementerio de Arrecifes. Que justamente por ese accidente se forma la Nación Argentina de Volantes. Se forma la Asociación Argentina de Volantes en Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Este, Y de hecho, Raúl, bueno, ¿cuántos presidentes de Arrecife hubo en la Nación Argentina de Volantes? ¿Carlitos Pairetti es el único? Carlitos Pairetti y Rubén Bula, que vicepresidente durante varios años. Vicepresidente, exactamente. Exactamente. Raúl, ¿y cómo Y surge Arrecife y el automovilismo, la idea? eh, vos decís, ¿por qué No, tantos no, 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 corredores? vos, en lo Ah, personal, ¿por qué se te a mí, ocurre plantear y que ya es un eslogan de la ciudad? Te quería decir ahí, cuna de campeones, bueno, dice gracias Raúl porque siempre estás manteniendo viva la historia de Arrecifes. Pusieron que son 725 los corredores de Arrecife que han corrido a nivel nacional. sí, Ahí en la cuenta Mary Merlo dice qué capo este Raúl. Y bueno, bueno, te quería preguntar cómo surge esa idea de poner a todo Arrecife y el automovilismo. porque resulta que a mí me empezó a gustar la parte histórica, ¿no es cierto? Poder reflotar, inclusive lo hemos hablado en alguna oportunidad con Froilán González, cuando acá se le hizo un homenaje. Una vez me decía Froilán la cantidad de corredores que tenía Arrecifes y que gracias a Dios sigue vigente, porque vos fijate que hoy en este momento en turismo carretera hay 6 pilotos, el famoso póker de ACE, Norberto Fontana, bueno, Además, Raúl, los seis Juan ganaron. Cruz Álvarez. Los seis pilotos del TC, los seis ganaron, no que participan. Exactamente, exactamente. Fíjate vos que entonces a mí se me ocurrió, tenía un programita que hacía acá en la emisora local, y un día empecé a buscar la forma. Y primero era, Arrecife se escribe con A de automovilismo. Y bueno, y así fue surgiendo. Lo de cuna de campeones surgió aparentemente en 1939, cuando en el Gran Premio Internacional del Sur, casi 10.000 kilómetros, terminaron 4 pilotos de Arrecife en los 10 primeros puestos. Ganó Ángel Lobalvo, segundo Julio Pérez, noveno Manuel Arrush y décimo Cástulo Hortal. Vos sabés que había una foto muy linda en el gráfico, que estaban los dos autos enfrentados y dándose la mano Julio Pérez y Ángel Lobalvo, y decían del mismo pueblo. Y bueno, y acá un periodista, Horacio Bancalari, escribió que Arrecifes era la cuna de campeones. Qué visionario, Y ¿no? después, exactamente, y en el año, y bueno, fíjate la frase de don Cástulo Hortal. Don Cástulo decía que lo importante no era correr como loco, sino abrir una huella para que los demás la sigan. Y fíjate si han seguido la huella que él abrió, ¿no? Ahora, Raúl, hablame un poco de Arrecife. Para los que no conocen Arrecifes, contá, bueno, qué población tiene, cómo se vive, digamos, normalmente y cómo se vive el automovilismo en Arrecifes. Bueno, acá tenemos 30.000 habitantes aproximadamente. Es una ciudad tranquila. Yo soy muy fanático, vamos a aclarar, no puedo ¿Está hablar bien? muy imparcialmente. Calculá que, bueno, hice acá el colegio primario, el secundario. Me crié entre talleres porque mi papá y mis tíos tenían taller mecánico. En la cuadra donde yo vivía, que era vecino Oscar Giacone, teníamos 3 talleres en esa zona, donde siempre había un auto para correr. Acá en el año 49, yo eso no lo viví porque tenía un año, pero en el año 49, Froilán González compró una Maserati y empezaron a hacer la mezcla para hacerlo andar con Bernardo Pérez, y lo probaban en la avenida Merlacino, lo que hoy se llama Avenida Doctor Carlos Merlacino, que en ese entonces era la avenida Eduardo Rocha. Y Froilán probaba lo que hoy sería un Fórmula 1 ahí. Entonces, después te cuento, yo vivía en la calle España,
ya te digo, pegado a lo de Oscar Giacone, y nosotros ahí en el barrio a media cuadra había un Forte semi preparado que corría Pocholo Moiselo, que lamentablemente se mató corriendo en una carrera de fuerza limitada en Pilar en el año 61. Y bueno, armaban el auto y por ahí lo terminaban de armar a las 3 de la mañana, ¿viste cómo en los talleres que Claro. se hacían los autos particulares y después se armaba el autocarrera? Y aparte no eran profesionales. Entonces se ponían en marcha el Forte semi preparado y salían. Entonces se paraba uno en cada esquina y daba la vuelta a la manzana con el Forte y nadie se quejaba. El auto arrancaba a las 3 de la mañana, podía ser a las 5, no había ningún problema, nadie se quejaba, al contrario, nos parábamos a verlos pasar, ¿viste? Era una cosa de loco. Raúl, Y y ahora, bueno, ahora hay seis pilotos, estaba diciendo un promedio de un piloto cada 5.000 habitantes, en una ciudad de 30.000. sí, O sí, sea, sí. digamos, es un récord increíble, ¿no? ¿Cuál es Aparte de todos los que hay en las categorías zonales, que hay muchos también, y, y pibes que vienen apuntando, que vamos a ver claro. qué pasa, ¿no? ¿Y cuánto llegó a ser el récord? ¿Tenés de pilotos en una carrera de arrecifes? Mira, yo creo, ahora de memoria no me acuerdo, pero creo que fue 8 en turismo carretera en un momento. 8 en turismo carretera. Sí, te diría, viste, en este momento no tengo acá el dato, pero creo que eran 8. Eso fue en el año 71, si no se me escapa. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento corría Luis Di Palma, corría Carlitos Marinkoví, el Nene García Veiga, corrió el primo de Luis Di Palma, Rubén Bula, Carlito Rod- Giai, Roddy Marinkovic capaz también. Rodi Marinkovic, sí, sí, por eso te digo, fue realmente, una vez vino don Alfredo Parga para la fiesta del automovilismo del año 2000, que vos sabés qué lindo, fue muy emocionante porque la escuela técnica, en el gimnasio de la escuela técnica, se reunió el póker de ases. Es decir, el póker de ases estaba integrado en el orden que empezaron a correr. Carlitos Pairetti, Luis Di Palma, Carlos Marinkovic y el Nene García Veiga. Y se volvieron a juntar y hay una foto que sacó Armando Contreras muy linda. Raulito, Raúl, sí. Y vos sabés que ellos se sacaron la foto en el año 2000, debajo de esa foto del año 70, 71. Y bueno, y Alfredo Parga, cuando comenzó la charla, comenzó diciendo que en Arrecifes había mucho más probabilidades que te chocara un auto de carrera que un auto de calle. Sí. Y Y eso, después, sí, te iba a decir que don Alfredo le dijo, comentó, empezó a hablar de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, de las características de cada uno de los integrantes de ese póker. Y en un momento dijo, bueno, Luis, dice, vos tenés el récord de ser el ganador más longevo, 54 años, no sé cuántos meses y días. Entonces Luis, que estaba trabajando a full en el Torino para volver a correr, lo mira a don Alfredo y dice, Alfredo, yo no dudo de tus estadísticas, pero te digo una cosa, te la voy a modificar porque voy a volver a ganar. Y lamentablemente, una semana después, en ese mismo lugar, estábamos despidiéndonos de Luis, que ustedes vinieron, ¿te acordás? En el mismo tal cual, gimnasio sí. donde habían estado una semana antes el famoso póker de As. Y bueno, después acá también te digo, por ejemplo, la época que empezó a correr Norberto en el karting y cuando después fue a correr en la Fórmula 2, vos sé que yo lo tengo tan presente a Norberto. Estábamos con Oscar un día, con Oscar Giaconi, estábamos un día en el Arrecifes Automóvil Club y llegó Norberto que había probado en San Jorge el Fórmula Renault, una semana antes de la carrera o 15 días antes. Entonces, ¿qué te pareció, Norberto? No, dice, vos sabés que es mucho más rápido el karting, dice. Norberto venía a correr todo el karting. Claro, Es mucho más sí. rápido el karting. Dice, ¿sabés cuándo me di cuenta lo fuerte que iba? Dice, cuando me despisté, dice que iba por el pasto, ahí sí que me Ahí, di cuenta que en este también iba rápido. Raúl, Este, Raúl, ¿y qué explicación le encontrás vos a este fenómeno de arrecifes que no es de una época, es permanente?
Yo creo que se me ocurre pensar, ¿no es cierto?, que es un contagio y hay ciudades, fíjate Bahía Blanca con los basquetbolistas, Tandil con los tenistas, y yo calculo que Arrecife un poco por contagio, ¿no es cierto?, van transmitiendo de generaciones en generaciones. Aparte se da mucho de familia en familia, porque tenemos el caso de los Hortal, el caso de los Di Palma. Fíjate vos el caso ahora de Valentín Aguirre. El abuelo Jorge, fue un gran entusiasta del automovilismo. Él corrió en moto en la misma época de Carlitos Pairetti, fue acompañante de Carlitos Pairetti en la época que corrían con las chatitas Forte acá en la Vuelta del Perro, que fueron carreras cuadreras que se hacían. Después corrió el turismo carretera, que lo acompañó en una vuelta de Arrecife a Fernando Domingo Rizzo, Vinchu, y después al año siguiente corrió él como piloto, y bueno, después corrió en limitada también alguna carrera, o sea, después corrió Gastón, que anduvo muy bien también, y ahora sigue el hijo. Claro. En el caso de la familia Canapino, el abuelo de Agustín anduvo toda la vida en los autos, las motos, los karting. Alberto, ahora Agustín, Matías. Yo creo que se va transmitiendo, ¿no es cierto? Me daría esa impresión. Habría que hacer un estudio. No, es increíble, porque aparte lo que vos decís, están las familias, pero por otro lado, digamos, aparte está todo enlazado, eso me gustaría charlarlo dentro de un ratito. Tenés puesto en tu cuenta, no sé si porque nací en Arrecife me gusta el automovilismo, o porque me gusta el automovilismo nací en Arrecifes. ¿Llegaste a alguna conclusión? No, pero sí te puedo decir que, como te decía, yo viví esa etapa en los talleres. Entonces, por ejemplo, en el taller de mi papá, mi viejo corrió algunas carreras acompañante primero de un familiar, Bernardo García, corrieron 2 grandes premios de estándar, se llamaba en ese momento, con Auto Unión, corrió en el año 61 y 62. Y después corrió 4 o 5 o 6 carreras con Orlando Raúl Lisi, también con Auto Unión. Entonces, eso vos lo vas viviendo. Luis Di Palma, antes de empezar a correr en auto, cuando empezó a correr en moto y después en karting, iba al taller porque todas las semanas algo rompía, ¿viste? El padre tenía un Jeep y Luis, con esa intención de ponerle la marcha atrás, andando y demás, bueno, por ahí el lunes aparecía con la caja rota a repararlo. Y cuando el padre le compró el primer karting, lo trajo al taller y vos sabés que lo primero que le soldó, una manija para agarrarse al costado, porque era un Macul, motor directo, y entonces él lo manejaba con una mano y con la otra le soldó una manija al costado para agarrarse. Para agarrarse. Y en el taller de mi papá, los hermanos de Tachiola, Juan Carlos y Luis Alberto, que trabajaban allá, con los hermanos Porta, que el inglés y el flaco, que trabajaron muchos años con Luis, hicieron un karting. Pero lo hicieron todo ellos, hicieron un trabajo artesanal bárbaro con un motor Zanella. Entonces te imaginas que todo eso yo lo vivía de cerca. Después, como te decía, tenía a la vuelta en mi casa el taller de Pocholo Micelo, me iba a ver el Forte. Claro. El ñato Aguirre corría con Toto Marinkovic, después que nada corría tiene que ver con el abuelo de Gastón. Y el papá no. El abuelo de Valentín y el papá de Gastón. Exactamente, no. El ñato corría en Forte semi-preparado, entonces yo iba al taller, me ponía ahí y te digo, cuando te mandaban a comprar un repuesto o algo era maravilloso, porque vos te sentías parte del equipo. Eras un privilegiado. Raúl, claro. hay pregunta a Bruno. ¿Qué gomas y qué velocidad desarrollaban esos turismos de carretera los primeros? Los del año 30 y algo. 37, los primeros. Sí, mirá, lo que hemos hablado, yo he hablado a veces con Bernardo Pérez en su momento, sí o don Cástulo, andarían en 130 kilómetros, no mucho más, ¿no es cierto? Pero después no eran caminos, era tierra. No, era tierra y huellas, viste, veces. Y eran huellas, claro. Y ahora los autos anteriores, los de Fuerza Libre, esos que corrían en el año 29, esos iban más rápido porque eran autos especiales para correr. Ya después no, porque los otros eran autos coupé estándar que se le reforzaban por los caminos que andaban todo lo que era
la parte, mirá, Bernardo Pérez tenía una forma muy linda de contar las cosas y contaba que un año Chevrolet les preparó el auto porque Julio Pérez era tío de Froilán, hermano de la mamá de Froilán y socio del papá de Froilán en la agencia Chevrolet de Arrecifes. Y en el año 37 Chevrolet les dio directamente preparadas las coupé para que ellos corrieran. Y contaba Bernardo que eran tan duras, dice que por ahí usted se salía del camino, paraba al costado y el auto se seguía moviendo de lo duro que era. Sí. Ahora, Raúl, ¿y Bernardo tenía algo que ver con Julio o no? No, eran el mismo apellido, pero no eran familiares. Y Bernardo le preparaba a Julio. Exactamente, Bernardo, Julio y Mendiorós. Mendiorós era un mecánico de Arrecife, muy buen mecánico, que falleció joven. Y Bernardo contaba que entre Bernardo, Julio y Mendiorós se pillaron la tapa de cilindro del Chevrolet unos milímetros, hicieron un caño de admisión para 2 carburadores y después cuando el Chevrolet empezó a andar rápido. Ajá. E inclusive Fangio vino acá y dice que por lo que yo he leído, no lo conocía Julio Pérez se mató el 14 de diciembre de 1940 en De la Garma, en unas 1000 millas, y vos sabés que Julio dice que era muy generoso, entonces, bueno, él transmitía los conocimientos, y eso hacía que, bueno, que Fangio, por ejemplo, venía acá a Arrecifes y fue cuando empezó a caminar el Chevrolet de él. Ajá. Y después hubo una amistad muy grande, vos sabés que inclusive en el libro de Fangio que escribió Caroso, Roberto Caroso, cuenta que venía en el Gran Premio del año 40 que gana Fangio, venía con problemas en el diferencial Juan Manuel Fangio y tenían miedo que se rompieran. Entonces Julio Pérez le dice, yo te doy mi diferencial. No, le dice Fangio, de última, yo sé que vos venís atrás y tengo un problema. Bueno, y una noche Fangio parece que iba a salir y Julio Pérez le dijo que no, que era el que mejor estaba clasificado de Chevrolet. Dice, descansá bien hoy y yo te prometo que si vos ganás el Gran Premio, yo después voy a Buenos Aires y bueno, salimos unos días a andar de farra un poco. Sí. Y bueno, y Fangio le había regalado después un reloj a Julio Pérez por la acción que había tenido Julio de escoltarlo, de seguirlo para que pudiera terminar. Y vos sabés que Julio Pérez en la última etapa cortó el cigüeñal y no pudo terminar ese Gran Premio, que fue larguísimo. Ajá. ¿Cuál fue el lamentablemente, más largo de todo? Porque charlamos con Pablo Culela los otros días, el 49, creo de haber sido. Sí, ese fue el más largo. Fue el más largo. ¿Y en ese Gran Premio fue? No, en el del 40. No, antes de la guerra fue esto. Claro, porque Julio se mató en el año 40, el 14 de diciembre. Vos sabés que me contaba Bernardo que ellos les había tocado el número 5 por sorteo, porque en esa época se sorteaban el número de largada, sí. Y generalmente siempre largaban atrás. Y una vez en el Gran Premio del 40, ellos, vos sabés que largaron con el 71, creo que era. Bueno, la cuestión que venían primero, hicieron un récord hasta Córdoba, pero después en la zona de montaña no pudieron pasar a uno que iba delante de ellos, más lento, pero no lo pudieron pasar, no le dio paso nunca. Y mirá cómo sería Bernardo, que habían pasado 50 años y todavía lo renegaba contra el tipo ese. La bronca que le daba. La bronca que le daba. Raúl, estoy pensando mientras vos estás comentando, más, digamos, en aquella época, y digamos, a ver, hasta acá también, hay muchos pilotos de Arrecifes que aparte de que se destacaron, había muy buenos mecánicos, o sea, tal vez muchos empezaban primero como mecánicos y después corredores, es decir, hay mucho en esa época para correr tenías que saber de mecánica aparte. Sí, exactamente. Creo que Lobalvo no era mecánico, pero sí su cuñado, Spampinato, era muy buen mecánico. Ajá. Y bueno, era quien había armado el auto, ¿no es cierto? Sí. Y fíjate vos, Lobalvo pasa a ser el primer ganador turismo carretera en el Gran Premio de 1937, gana también el Gran Premio de 1939 y es el primer campeón en turismo carretera. Tal cual. ¿Cuántos títulos tiene Arrecife, Raúl, de TC? El turismo carretera tiene 9 títulos.
9 títulos. Después de la ciudad de El Buenos primero, Aires, después de la ciudad de Buenos Aires, por los Galvez, es la claro, segunda ciudad con mayor cantidad de campeonatos dentro del TC. claro. Y ¿sabés qué? Otra cosa importante, tiene varios triunfos en grandes premios. Porque fíjate que ganó 2 Lobalbo, 37 y 39. Después Luis Di Palma ganó en el 70, Carlitos Marinkovic en el 71. Carlitos Pairetti ganó el del 63 y el del 66. O sea que realmente 6 grandes premios, exactamente. Sí. Y después tiene 110 carreras ganadas en turismo carretera, tiene 51 triunfos en TC2000. Yo estaba sacando, ayer trabajé sobre lo de Supercar, 29 en Supercar, y ahora estaba trabajando en el Club Argentino de Pilotos y GTA. En GTA, 3 campeonatos Gastón Aguirre ganó, y aparte creo que también 30 carreras o algo así entre los pilotos de Arrecife. Ganaron, Gastón fue el que más ganó, Rubén Bula, y después ganó Patricio Di Palma también una carrera en el Gran Turismo Americano. O sea que en cualquier categoría tenés pilotos de acá que han andado muy bien. Los otros días subiste una foto de Rubén Ayed, que hubiese cumplido 90 años. ¿Quién es, Raúl? Rubén Ayed fue Ayed preparador. se pronuncia, ¿no? Ayed. Ayed, sí. Rubén fue preparador de autos de carrera, comenzó a trabajar acá en Arrecife, en la agencia Chevrolet, muy jovencito, y después tenía un taller mecánico acá en Arrecifes y empezó a armar el auto que corría Domingo Vita en Fuerza Libre. Fuerza Libre era un Chevrolet V8, un auto de pista que corrían en circuito de tierra y en circuitos pavimentados, algunos pavimentados, que usaba algunos elementos que después usaba Froilán González. Cuando Froilán dejó la Fórmula 1, corrió un tiempo en la Fuerza Libre acá, con una Ferrari con motor Corvette. Correcto. Entonces, preparaban ese auto acá, lo preparaba él, y tuvo mucha relación siempre con Bernardo Pérez. Entonces fue a trabajar a Buenos Aires con Bernardo, y Bernardo en un año le armó el auto turismo carretera a Oscar Cabalén, el Chevrolet, y Ayed lo acompañó. Después lo acompañó Armando J. Ríos, que ganaron la Vuelta de Arrecife del año 62, Ayed como acompañante, y después, en el año 63, le empieza a preparar el auto a Carlitos Pairetti, y lo empieza a acompañar en los grandes premios. Él no corría en carreras cortas, corría en los grandes premios. Que Carlitos siempre se ríe porque dice, el turco me pegaba dice, para que yo llegara, dice, me pegaba cuando se me iba la pata, dice, sacaba, dice, tenía un palo ahí y me daba con el palo. Dice, y lo llevaba por lo que sabía de mecánica, Raúl. Sí, sabía mucho de mecánica, ya te digo, y mirá vos lo que es la ironía del destino, ¿no es cierto? Porque Rubén corrió, como te dije, con Cabalén, corrió con Armando J. Río, volcaron una vuelta de Roja que dieron como 6 o 7 tumbos, cayeron dentro de un campo, no se hizo nada. Y bueno, en el año 69 van a Salto, en ese momento de Salto estaba corriendo, bueno, ahora no me va a salir el apellido del piloto, corría con un Torino, y ellos fueron a carburarlo con Osvaldo D'Angelo, que también era de acá de Recife. Osvaldo también era de Recifes. Sí. Osvaldo también corrió en Fuerza Limitada, en Forté, fue acompañante de Toto Marinkovic, de Malnati, y bueno, fueron a carburarle el auto, y cuando venían, vos sabés que venían en un Fiat 600 con Corvino, que también era de Recife y era el acompañante del piloto de Salto. Venían en un Fiat 600, había un llamado de bomberos por un incendio, acá son todos bomberos voluntarios, venía un jeep transportando a un bombero, chocan en una esquina acá a Recifes, en Santiago H. Pérez y Rivadavia, frente al colegio de hermanas de acá de Recifes, se abre la puerta, lo despide Rubén Ayed y pierde la vida ahí en un accidente insólito, muy joven, muy joven, calculá que tenía 39 años. Cuando había corrido y con pilotos que aceleraban con los 2 pies.
y Sí, bueno, y perdió la vida en un accidente insólito, ¿no es cierto? Y bueno, después vos sabés que acá Raúl, también, sí, no sé si ahí, hay, ahí te perdí un cachito, pero ahí te tengo de vuelta, ahí te tengo de bueno, vuelta. bueno. Y después, Raúl, por ejemplo, sí, no, sí, te escucho. te quería pedir a ver que nos contaras, porque ustedes tienen el orgullo de poder decir que tienen un subcampeón del mundo, recién dijiste, Arrecife tiene dos pilotos que corrieron en la Fórmula Uno, tienen un subcampeón del mundo, el primer ganador con Ferrari, el único argentino Exactamente. que ha ganado las 24 horas de Le Mans, todo eso gracias al querido Pepe Froilán. Háblame de Pepe, a ver, contame historias de Pepe Froilán. Bueno, mirá, Froilán viste que tenía una manera muy linda de contar las cosas. Era Divino. terriblemente vago por lo que me han contado a mí gente que, como mi papá, que fue contemporáneo con él, ¿no es cierto? Vos sabés que, por ejemplo, y él mismo lo contaba, dice una vez había un mitin político y él pasó, dice, eran 4 o 5 locos, pasé y le tiré una bomba de remate abajo, se terminó el mitin político. No, tenía cosas, después acá era el En esa terror. época, Raúl, eran de bromas pesadas. Yo leí el libro de Jesús María Sprinter acerca de los Marimón, y cuando cuenta que un día en un asado inmenso que tenía la costumbre Toscanito de hacer asados con, digamos, con mucha gente, y le puso purga para caballo, y terminaron todos descompuestos. O sea, Sí, no, eran de bromas pesadas en esa época. eran de bromas pesadas. Después dice que tenía una moto, ¿viste? Grande, Sí, sí. y había en la avenida, había varios donde él después probaba la Maserati, había varios sastres. Y él a uno lo tenía loco, iba y le hacía ruido y bueno, lo tenía, el sastre lo quería matar, ¿viste? Entonces un día se fue caminando con la moto y se la puso en marcha y le pegó 3 o 4 aceleradas. Lo quería matar el sastre. Y después contaba, él corrió, viste, con Bernardo Pérez, corrieron la carrera Caracas. Sí. Y bueno, largaron y tuvieron problemas, rompieron la caja, ni bien salieron en Pilar. Entonces acá en Arrecife la cambiaron y salieron retrasados. Dice que iban llegando a Salta, fíjate vos la etapa, iban a Sí, sí. Salta. Buenos Aires Dice, Alto. sí, iban llegando a Salta y empezó a sentir un ruido. Y le dice, Bernardo, para mí está jorobando el diferencial. Dice que Bernardo le dice, no, debe ser el ripio. Bueno, en eso el auto se trabó, sí, era el diferencial. Dice, yo me bajé y empecé a hacer dedo. Atrás dice, venía Domingo Candela. Bueno, dice, pararon y me sentaron atrás en el tanque de nafta. Yo iba agarrado, dice, los dos lados, ¿viste? Claro, el piloto cuando maneja se tiene confianza, cuando va con otro no le No. sobra tanto. Sí. Dice, faltaban unos cuantos kilómetros para llegar a Salta. Llegó a Salta, fue a una agencia, desarmaron un diferencial de Chevrolet, le dieron una camioneta, se fue en sentido contrario y cuando llegó Bernardo ya había desarmado el diferencial, estaba sentado en una piedra esperándolo. Qué Bueno, va. armaron y llegaron, muy retrasados. Y en ese momento el problema era que eh, los pilotos largaban no como terminaban la etapa, porque en la Sino, segunda él recuperó muchos sino puestos, la sino por la clasificación, general. que fue lo que le pasó a Fausto por el Claro, accidente que le cuesta la vida a Daniel Urrutia. claro. Entonces dice que, viste, que tenían que volver a pasar todos los otros autos. Y contaba Bernardo que cuando iban en la zona de montaña, Froilán sacaba una mano por afuera, se agarraba el parabrisas, manejaba con una sola mano para y dice que iba a los gritos, ¿viste? Dentro del auto. No, fue Loco. todo un personaje, sí. Y después otra, Perdón, Raúl, te interrumpí, te escucho, te escucho, te escucho. sí, no, y otra que contaba, dice, cuando unas 1000 millas que corrieron con Froilán también, ¿viste? Dice que había una niebla espantosa. Claro, y Bernardo había corrido con Julio Pérez cuando tuvieron el accidente, estuvo un año internado y quedó con una pierna más corta por el accidente ese. Ajá. Entonces, claro, viste, sea como sea, tenía cierto resquemor. Y por muy bien que manejara Froilán. Pepe. Pero dice, claro, Pepe, pero dice que iban y había mucha niebla. Entonces dice que le decía, Pepe, ¿vos ves? Sí veo, sí veo. Dice, quédate tranquilo que veo. Bueno, en una curva se pasaron de largo y por esquivar al público volcaron. Dice, la misma gente nos dio vuelta el auto sin que nos bajáramos. Dice, las herramientas nos pegaron por todos lados porque se emparramó Iba todo todo. suelto, iba todo suelto. Iba todo suelto. Dice, bueno, y quedó todo torcida la dirección y no pudieron seguir. Le dice, che, Pepe, ¿vos veías? No, la verdad que no veía una mierda, yo tampoco.
Bien, bien de Pepe. Ahora, Bien de Raúl, Pepe. ¿cómo era como piloto? Temperamental, ¿no? Mirá, vos sabés que a mí, yo te digo lo que me contó, sí, muy temperamental. A mí me contaban, ahí en el taller se hacían reuniones, en el taller de mi papá, cuando había gente que iba, viste, después que cerraban sus comercios, el taller trabajaba un poco más, siempre hasta más tarde, y estaba Bolo Hortal, Nobel, que había corrido y el auto se lo habían armado en el taller. Entonces se ponían a hablar del año 48, cuando él corrió, de Pepe, de Pian, los duelos famosos. E inclusive ellos en el 48 lograron el primer podio completo para Arrecifes. En Junín ganó Froilán, segundo Nobel Hortal y tercero Darwin Hortal. Fue el primer podio completo para Arrecifes. Bueno, y vos sabés que ellos contaban que Pepe en los duelos o con Pian eran a muerte. Y los dos se respetaban mucho, pero dice que Froilán era temerario en realidad, en la tierra, en todos lados encaraba ciego, pero encaraba, ¿viste? Sí, es un Y milagro Bernardo, que haya terminado vivo su sí, carrera, ¿no? sí, pero fíjate, no fue un piloto lo mismo que Carlitos Pairetti, fueron temperamentales, pero Sí, no tuvieron no, accidentes. es verdad, son esos pilotos temperamentales, pero casi sin accidentes, ¿no? Importante, ¿no? Exactamente. Fíjate vos que decía, según Bernardo, dice que yo creí que era todo al revés. Dice que Froilán era más rápido a lo mejor que Fangio en lo trabado y que Fangio era imbatible en las curvas rápidas. Mirá vos. Dice que era Al revés de imbatible. lo que uno imagina. Yo pensé siempre que Froilán era más, sin embargo, según Bernardo, bueno, él Ujú. estuvo con el equipo argentino allá. Ajá, no Inclusive sabía. vos sabés que, sí, 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 inclusive vos sabés que tenía un reloj que le había regalado a él, el Commendatore, como le decían ellos a Enzo Ferrari. Sí. Y tenía una anécdota muy linda también Bernardo, de cuando fueron el primer año con el equipo argentino, terminaron y los pilotos se vinieron y Bernardo se quedó allá acomodando todo para embarcar los autos y demás. Entonces lo llamaron porque Perón acá tenía una Ferrari que le habían regalado. Y como Ujú. no la había usado, viste, se había echado a perder la nafta. Bueno, le pidieron unos repuestos y entonces Bernardo los trajo. Y tuvo que ir a la quinta, creo que era presidencial, no sé dónde, a arreglarle la Ferrari a Perón. Bueno, Ajá. dice que llegó él, viste, con los repuestos, comenzó a trabajar y por ahí se apareció Perón. Dice, ¿usted sabe lo que era? Contaba él. Dice, yo lavándome las manos y Perón teniéndome la toalla. Dice, el presidente teniéndome la toalla. Dice, y me invitó a comer, y fuimos a comer. Y dice, comimos puchero y tomamos agua. Sí, Dice, pero fíjate vos, la a dónde a proximidad. veces te lleva el automovilismo, ¿no Sí, es y la cierto? proximidad que tenía el presidente con ese grupo de argentinos, que de hecho Pepe le sugirió en su momento cuando Perón le dijo que querían, y él le dijo El el autódromo. autódromo, le tiró la idea del autódromo. O sea, en lugar de pedir algo para él, lo que se le ocurrió fue a que hicieran un autódromo, ¿no es cierto? Y después de Pepe, vos sabés que, bueno, uno tiene tantas anécdotas que le han contado o que recuerda. Me contaba, creo que un día el gallego Cupeiro, que un día estaban con el Commendatore, con Enzo Ferrari, y estaba Julito, el hijo de Froilán, y que el Commendatore empezó a decirle, tu padre para mí es alguien muy especial, nos dio cosas muy, muy, muy especiales. Abrió un cajón y sacó un reloj, a esto que vos decías que Bernardo Pérez tenía un reloj de Ferrari, y se lo dio a Julito. Y Pepe en su inocencia, porque era un chico grande, le decía a Cupeiro, qué suerte que tiene por el hijo, o sea, qué suerte que tiene porque le había dado el reloj. O sea, sin dimensionar, aparte si se le pedía a Ferrari un reloj se le iba a dar, Don Enzo. Pero él decía, qué suerte que tiene que tiene un reloj de Ferrari. Esa cosa Y increíble, ¿no? te acordás que inclusive Carlito Maricovic cuenta, cuando él corrió el Chevitú, que él se creía que estaba bajando todos los tiempos y no, no, no. Dice, yo veía cuando llegaba a boxe las caras y no era, viste, mirá cómo se dan las familias también ahí, ¿no? Porque el que le pide a Froilán que le dé el auto cuando Cupeiro se va a Europa a Carlito Marinkovic, que lo probara,
es un hermano de Julio Pérez, o sea, un tío de Froilán. Sí, Le pide, mirá, en Arrecife hay un chico que está andando bien, dice, pero bueno, ¿por qué no lo probás? Dale la posibilidad. Bueno, ahí Froilán lo llama y le da el auto. sí, Entonces, y Froilán agarra, sube con Carlito de acompañante y dice Carlito que con una mano manejaba y con la otra le marcaba las trayectorias. Entonces baja, sube Carlito, sale de nuevo, dice, yo vi que no lo trababa tanto al auto, ¿viste? Como le había dicho Pepe. Y cuando para, dice, la cara de alegría de todos, porque había bajado el récord del circuito 1, creo que corrían en ese momento, el número 1, con las indicaciones que le dio Froilán, lo que era la sapiencia de ellos, ¿no es sí. cierto? ¿El uno era, Raúl, era el circuito 7 con la horquilla larga? La verdad que yo no Me parece, recuerdo, me era un parece, circuito corto, ¿no es sí, cierto? me parece que era el 7 con la horquilla larga, donde estaba el cartódromo, me parece, ¿no? Puede ser, puede ser. Vos sabés que te voy a contar una historia de cuando yo viví en Balcarce, obviamente traté de aprender todo lo que uno podía de Fangio y de lo que es también, digamos, la otra gran ciudad, ¿no? Me contaba Pepe Joglar, que es un periodista también que se encarga siempre de tratar de cuidar lo que es la historia de Balcarce, que su abuelo trabajó con el Don Loreto, el papá de Juan Manuel Fangio, que era frentista. O sea, ¿te acordás que antes se hacían los frentes Sí, con, digamos, con muy artesanales? Bueno, y hay dos historias que también demuestran lo que es la forma. Fangio era tan obsesivo y meticuloso y no era casualidad. Su papá tenía el dedo meñique duro. Entonces, cuando trabajaba con el fratacho, dejaba marcado con el dedo los frentes que él mismo hacía. Y se hizo cortar media falange para no deteriorar el trabajo que él mismo había hecho. Vos fíjate, o sea, qué lo que es bárbaro. esas Qué cosas, obsesión, ¿no? qué obsesión. Y después cuando Fangio consigue su primer campeonato del mundo en 1951, a Don Loreto le llega la noticia trabajando en un frente de una casa. Qué Y, increíble. y le traen creo que traen una sidra, no me acuerdo qué bebida traen, baja para poder brindar porque su hijo había sido campeón. ¿Qué sabés de la época de Pepe cuando consiguió esa primera victoria con Ferrari, que obviamente Ferrari era una marca más, después se forma la leyenda, o cuando Pepe gana en el 54 las 24 horas de Le Mans, o sale subcampeón del mundo ese año? ¿Tenés alguna información de cómo lo recibió Recifes? Sí, sí, por supuesto. Mirá, acá en el año 51 se hizo una fiesta que vino Fangio, Froilán González y Marimón. Inclusive el otro día yo publiqué una foto del año 50 que me la prestó un sobrino de Froilán, Ricardo Ordóñez, del casamiento de Froilán. Froilán se casó en la casa de don Benito Pernicone. Benito Pernicone era casado con una hermana de Amalia Puente, que era la señora Froilán. Uh -huh. Y vos sabés que, bueno, vinieron Fangio, vino también Pinocho Marimón, y hay una anécdota muy cómica porque abren la puerta en un momento y se cae, viste, cuando agarran las puentes se cae algo de mayonesa. Entonces dice que se agacha Marimón, la levanta y dice, ojo que no ven, corazón que no sienten. Se lo comió. Y volvió a poner las papas, Ah, viste, en la su puso de arriba. lugar. Se la puso Ahora, arriba. vos fíjate un casamiento con 3 pilotos argentinos que fueron pilotos oficiales, ¿no? En el 50. Sí, inclusive acá Fangio vino varias veces para las vueltas de Arrecifes. Vos sabés lo que era para nosotros, a mí las vueltas de Arrecife que empiezan en 1959, me agarra la del 59 y 60 haciendo quinto y sexto grado de la primaria, y del 61 al 65 haciendo el secundario. Entonces, la vivimos de una manera muy, muy especial. Inclusive en la del 64, que es la que gana Luis, nosotros estábamos preparándonos para viajar en el 65, el viaje de estudio que se decía, Claro, que en esa época era en julio, fuimos a Mendoza nosotros en el año 65, y tomamos dos cantinas, una 200 metros antes de la largada y otra 200 metros después para recaudar fondos, sí. y salíamos del colegio, nosotros íbamos a la mañana, estudiábamos lo que se llamaba perito mercantil, salíamos martes y miércoles a la 1. Y bueno, y salíamos, íbamos caminando
por el Club Social Argentino y la semana de la carrera ya cruzaban un cartel que decían bienvenidos para recibir a los pilotos. Entonces era realmente increíble porque empezaban a venir, ni te cuento lo que era el viernes y sábado, que venían para reafirmar la inscripción. Las dos primeras vueltas se hizo prueba de clasificación en el circuito, lo que hoy le llamamos el Costanero, Sí. que era un circuito chiquito, 1100 metros de tierra. Contá lo que era eso. ¿Cómo hacían para poder largar la clasificación del día sábado? El día sábado, en la del 59 y 60, daban 3 vueltas, creo que eran, y tomaban el mejor tiempo de una de las vueltas. O la suma de Y con eso... No, la mejor. era la mejor vuelta. Sí. Y bueno... Y con eso ordenaban la grilla. Con eso ordenaba la grilla. Por ejemplo, en la primera vuelta a Arrecifes, si no me traiciona la memoria, te lo estoy diciendo de memoria, creo que el 1 fue Menditegui, el 6 Toto Marinkovic, que era el crédito nuestro, y bueno, después al año siguiente para en el taller, porque aparte lo lindo, que venían y paraban en talleres mecánicos. Claro. Acá Juan Galvez paraba en una tornería de los hermanos Bergami. Claro. Cada uno tenía entonces, amigo, cada uno tenía un claro, amigo que le prestaba el taller, o cuando llegaban los corredores, alguien les ofrecía el taller de ellos. Exactamente, por ejemplo, Ciani paraba en lo Don Cástulo Hortal. En el taller de mi papá paró 2 veces Julio César Castellani de Mendoza. Ajá. Y fíjate vos lo que son las vueltas de la vida. Estábamos con Luis Alberto Estachiola. Vos sabés que Luis Alberto Estachiola tenía mi edad, unos meses menos que yo, y perdió la vida corriendo en la fuerza, en la Fórmula 3 bonaerense, un accidente también insólito. Tiene un problema en la serie, se para el auto, queda al costado, y él, como era buen mecánico, mueve el auto, encuentra el tornillito que se le había salido el distribuidor, lo pone y sale cuando ya terminó la serie. Y en sentido contrario venía una camioneta a buscar el auto. No. Bueno, lamentablemente sí, lo chocó y vivió 15 días, pero falleció. Qué increíble. Sí, tenía pelado, le decíamos pelado nosotros, tenía 23 años cuando perdió la vida. Y Rubén Pula estaba con ellos, porque ellos le armaban el auto a Rubén y él ahí empezó a correr. Se le calentó el pico, como decimos nosotros acá, sí, pelado, y empezó a correr. Bueno, estábamos en el taller y los hermanos Tachola trabajaban primero en el taller de mi papá y mi tío. Y viste la forma de decir de los mendocinos, nos dice Castellani, fíjate vos, traían el auto de tiro con una lanza y acá le cambiaban las gomas, ponían el cardan que se sacaba para que el auto viniera bien, y dice, che, huevones, si ustedes me lo limpian bien, yo mañana lo llevo a dar una vuelta. Bueno, el sábado a la mañana fuimos al circuito, pelado no estaba, se agarró una chinche cuando vino porque yo la ligué, yo fui en la estanciera que lo habían traído de tiro hasta el circuito. Y lo acompañaba Juan Carlos Domínguez, un muchacho, era bastante gordito, ¿viste? Bueno, giraron 2 o 3 vueltas de prueba que había a la mañana, y cuando se van para el taller me sentaron atrás en el tanque de nafta. Anduve en ese Ford desde el circuito hasta el taller de mi viejo. Serían unas 10, 12 cuadras. Bueno, te imaginas, yo iba loco adentro para que me vieran, no me veía nadie adentro del auto, atrás en el tanque de nafta. Raulito, se va a cortar, me está marcando que falta un minuto. Sí. ¿Cortamos y seguimos, te parece? Sí, cómo no. Así hablamos, me tenés que contar de los Di Palma, me tenés que contar de Carlitos Pairetti, de los Marinkovic, y obviamente de la actualidad, ¿no? De lo que te digo muy rápido, ese Ford de Castellani fue el que debutó Luis. Ah, fue el que estrenó Luis, mirá vos. Fue el que debutó Luis. Bueno, cortamos y seguimos, Raúl, así hablamos. De acuerdo, seguimos con Arrecifes y el automovilismo con Raúl Gatelet. Ya volvemos. Bárbaro.